Entre Amigos es una presentación de Tigo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, Entre Amigos. Un domingo más, señor Marcos Brizuela, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, mi querido compadre. Le quiero significar que estamos en invierno. Entonces hay que abrigarse un poquito, porque hay gente... Hay mucha gripe. H1N1. Oye, va mi juda, yo ya puta, le como es un sombrero y te diré. Usted vino con una camisa, sí, de parecida a un mantel ya otra vez. Sí, señor. Bueno, Marcos Brizuela. Acá tengo lo que yo perdí contra Cerro Porteño. Muchas gracias, mi querido. Esa pequeña sumita que... A perder, capaz. Sí, lo guardaré. Y este documento muchas gracias. Muy amable usted. En Camarrega. Está pagado. Entre Amigos. Entre Amigos. A perder 1.525.000 guaraníes en total. Todas las veces que usted apueste contra el Ciclón de Barrio Obrero, compañero, ese será el resultado. Y 2-1 ni me dan, como para ayudar paramos ahí. Y usted, jugador, sabe que tenemos una peña espectacular. Sí, señor. Usted puede nombrar, por favor. Los Basaldúa, un lujo. Ah, mire, qué lindo. Ay, qué lindo. Hola, muy buen día. ¿Cómo estamos? Bien. Pero muy bien, muy buena siesta a toda la audiencia. Muy feliz de compartir este escenario gigantesco de la Red Guaraní. Un saludo especial a todas. O sea, el grupo Los Basaldúa, Hilda María Basaldúa, Gillo Basaldúa, guitarra y voz, Hugo Basaldúa, Arsenio Coronel, Arnold Fleitas, bajo la dirección de Eduardo Ortiz. Edu, bienvenido, compañero. Ay, Moravio. Automáticamente. Hoy está Edu. Una reina de Guarambaré, compadre, Delia Picagua. Buenos días. Buenos días. Y por nada. Felices, acá venimos desde la ciudad de la Caña Dulce, de la ciudad de Luis Bordón, Emiliano R. Fernández, a compartir con estos artistas. Después nos va a presentar a sí, al grupo. Por supuesto, Guido Shahid y mis chicos de Sonidos de la Tierra, que en su momento... Hay jovencitos en el grupo, ¿eh? Sí. Menos Guido. Fátima Burgos, solista que viene de los Estados Unidos. Después yo quiero agradecerle personalmente a ella todo lo que hizo por nosotros esta vuelta que estuvimos de gira. Gracias, Fátima, por venir. Y realmente que estoy asombrado de que Tini haya venido sin Marta. Pago y permiso. Sí. Debimos de plancha eléctrica, hasta ciertos puntos diga todo. Parecido a un compadre mío, ¿eh? Así no la suya. Fátima, realmente admirable que a Tini la haya traído. Muy buenas tardes a todos los músicos que están presentes hoy en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí hoy día compartiendo este programa que tengo entendido tiene muchísima audiencia. Sí, hasta ahora. ¿Tiene bien ¿Por qué hasta ahora? No sé este domingo cómo hace, hasta el domingo pasado estaba lindo. Vamos a ver, y Rosana Ovelar, qué lujo. Sí, Rosana Ovelar, tanto tiempo sin vernos. Consiguió permiso de un grupo que ella tiene. Sí, exactamente. Ah, muy bien. Anoche estuvimos en la Peña de la Nelor, te mandaron muchos saludos a la gente, estuvieron toditos ahí. Ah, sí. Ay, te lo mita. Linda peña. Espectacular. ¿Comenzamos entonces? ¿Con quién comenzamos? Los Basaldúa. Muchas gracias. Entonces, Eduardo Ortiz y los Basaldúa. Muy bien. Con alma y vida esta música. Son notas y notas las que yo canto con nueva fuerza guaraníete. Son las nuevas letras con viejos
moldes que surcan de nuevo el Paraguay. Así lo soñaron buenos cantores, que con alma y vida pura y vida ya ve a venir. Es el mismo canto de la esperanza, y en el que te fuera pura y pura niña papá. Es la música paraguaya mojada en esa piel, que yo les traigo ahora con aromas de café. Cantemos todos juntos, que viva el Paraguay. Ya llega una nueva aurora, pura hey, por a mi fin. Ya llega una nueva vida a mi tierra por allá, allá. Sí, señor. Notas y notas las que yo canto con nueva fuerza para mi entender. Son las nuevas letras con viejos moldes que surcan de nuevo el Paraguay. Así lo soñaron buenos cantores, que con alma y vida pura que invita ya de reír. Es el mismo canto de la esperanza, ya de que te cuela pura y pura niña papá. Es la música paraguaya mojada en esa piel, que yo les traigo ahora con aromas de café. Cantemos todos juntos, que viva el Paraguay. Ya llega una nueva aurora, pura hey, por a mi fin. Ya llega una nueva vida a mi tierra por allá, allá. Ya llega una nueva vida a mi tierra por allá, allá. Por allá, Yay. Gracias. Mala por allá, Yay, Pepe. De final lo faltaba. Pluma. Pluma, ¿quién? Rematación, mi verdad. Mala por allá, Yay, Pluma. ¿Por qué te dicen Pluma, che? A bebé tenéis. Y hoy este yo. A bordo yo, vea. Fátima, ¿cómo estás? Vos sabés que Bien, yo gracias. quiero que entiendan que el programa es bastante serio. Me doy Está todo cuenta. bien. Bien guionado. Sí, amiga ella mondé entiendo. De yo te tan bueno y Pepe coge tasting y ponado, hija. Yo esa es canal. A los looks que te haga. Acá lo va así. Está muy lindo. Así a los paraguayos. Fátima, qué Sí, alegría, realmente. Y sabes que quiero llamarte tampoco la atención. ¿Hace cuánto que estás? Y ya son 2 semanas. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? Y me estoy yendo esta noche, lastimosamente. O farrea, o guajé o farrea. Ninguna de esas invitáis. Bien hecho. Anoche me enteré. Anoche Rosana me contó que de fiesta en fiestas allá con tío Pedro. Es la segunda vez que le estoy viendo a ellos. Sí, en serio. Es que estuve por Pin Ciudad de del ahí Este. otro. Y ayer me hicimos invitar por Rosana, ¿no te fuiste anoche? ¿Te llegó la invitación? No. ¿No? No. Cantamos algo, Fátima. Sí. Si querés pararte, querés sentada, no hay problema. Está mejor. Bueno, Vamos a hacer una guarania. A mi pueblito Escobar. Con las caricias del viento de los cerros de Escobar, me columpiaba en la hamaca en mi pueblito natal.
suave de la canción de mi madre, yo aprendí como el ave las alas a desplegar. Por mares he navegado, crucé diversas fronteras, amé y también fui amada, pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti con polvos de mil caminos para buscar el abrigo de aquella infancia feliz. Con el arrullo tan suave de la canción de mi madre, yo aprendí como el ave las alas a desplegar. Por mares he navegado, crucé diversas fronteras, amé y también fui amada, pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti con polvos de mil caminos para buscar el abrigo de aquella infancia Buena Fátima, te odio. Ese yo 2 semanas a mí y para todas las noches para arriba. Y anoche dice que me invitó y a comer a Villajoma. ¿Qué más? Rosana estaba encargada de... No, mentira. Vamos a visitarla en Estados Unidos, vamos a recuperarla. Delia, Señor. ¿dónde lo conseguiste estos valores? Ellos son Aramis Picaguá, Nalia Picaguá, Víctor Romero, Hugo Villagras, venimos de Guarambaré. Sí. Son integrantes de la Orquesta de Cámara Sonidos de la Tierra, el proyecto creado por el maestro Luis Aram. Espectacular. Y en Guarambaré, perdón, sí. hablando, antes que me olvide, he visto una en la Universidad Americana, ahora estuvimos nosotros. Hay un mural en donde están todos los grandes hombres del mundo, de todos los tiempos, y la mayoría están los paraguayos. Están jugadores de fútbol, bueno, muchos nombres. Espectacular. Sí, ¿Y está Luis Arán? A eso me quería llegar. Luis Arán, y justamente ellos, nosotros en Guarambaré le dimos el toque folclórico, entonces cada ciudad le va dando su estilo. Entonces ellos hoy también me acompañarán con un tema paraguayo. Excelente. No sé si empezamos con Guido o con ellos. ¿Qué cosa? Y la interpretación. No, como quiera, Bueno. el espacio de ustedes. Vamos. Letra y música de Emiliano R. Fernández. Pete y Marte carupe, cuaraje oyero avo, a seguir calle España, a Huellimbe, Huicatumbe, camión acá hay para, sapu ante a puputubo. Oh, mi bichere sa ukepe, peteya
tiare y ponangue mamaraja a angaka tuare pone mate piamo altarme shete upe aje poivo shakangu poho hamwa amamoro sapante ahaite pende aputewi compañeros del bohemio escriba pura que Lucila pea y pota una se pende yurui universo y polla baba homo hueva bra Buena, Delia. Qué maravilla. Marcos. Sí, señor. Volvemos en un momento. Gracias. El verso de Emiliano Fernández, de imponente y natural, ¿verdad? Sí. Se refiere a la mí? mujer paraguaya. No, a mí. No, a Delia, a Hilda, a ella. Vaya, a mí, digo. Juan Riro, fue irreverente, será. Imposible hacer nada serio. ¿Y qué podés hacer entonces con y porque hay cosas de United States Money y de Jehová. Sabemos que tu tiempo y dinero valen. Por eso llegó Tigo Money con más servicio para vos. ¿Te acordás de Girotigo? Sí, bueno, me acuerdo. Ahora con Tigo Money podés, como siempre, enviar y recibir giros nacionales. ¿Enviáis? Sí, yes. Podés recibir giros internacionales de Western Unión y pagar servicios sin necesidad de salir de tu hogar o de tu casa, de Tapí, lo mismo recibís. O desde donde estés, además, por cada giro o pago de servicio, te digo, Money te regala saldo, marca, asterisco, 555 numeral. Y entérate de todos los servicios. Digo, Money, más servicio para vos, Money. Yomina. ¿Qué es Money? Efectivo, hasta ahí, plata. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, yes. Oloche, hasta ahí. Ane en Nahage. Hasta ahí, ham. Hitikauhu. Por eso mismo que está macape inglés, francés. Se llama acá. Mi socio pues tiene ascendencia un poquito de lo auténtico. Por eso soy por ahí natural, pues. Hilda. Bueno, continúa la Hilda María. Señor, aquí estoy. Che, vamos a tratar de no hacer popurrí, por favor. No, por supuesto, no. Vamos a hacer uno que dure un minuto. Claro. No, mi Bueno, a continuación entonces vamos a presentar esta música titulado Shoka Yeroku. Un cordial saludo justamente a Víctor Gavigán. Shoka, eduqueño, la Yeroku Jalaya, apuntadas de sacar bebé lo porque la gente del país ya está empezando a bailar esta hora de Fidel Chamorro Salsa. Shoka Yeroku. Sí. Voy a aprovechar justamente a la señora Morocha de Ihuilla, Morocha de Rolandia de Ihuilla. Muchísimas felicidades, mi corazón, de parte de todo el plantel aquí de la Red Guaraní, especialmente los Guasaldúa. Ojo, voy a hacer Shoka Yeroku. Shoka. Veas a ella. Así baila Shoka. Bello pa ser un güera, bello pa que ya quiero vivir. Bello pa ser un güera, bello pa que ya quiero vivir. Peina Shoka bei o guajema, o güeruyi va muy peguarí. Peina Shoka bei o guajema, o güeruyi va muy peguarí. Oye, embollavo un pequicuera, hoy va cuyame, hoy pepirubí. Peina yo se ma pista muy tepe, tu peja pepe y estilo y tepe a lo luque tema. Oye, vos aquí, peina yo se ma pista muy tepe, tu peja pepe y estilo y tepe a lo luque tema.
Oye, pues ahora ya, mira mi mami, a ver, jala Marco. Eso nomás, moviendo la colita. Ya voy a hacer un huela, ya voy a nahi ya voy, ya voy a hacer un huela. Pena shoka hay haki kwema, o avio buka parei. Pena shoka hay haki kwema, o avio buka parei. Rei que cantar en llamo pumi en que por aña de farra y haya seguí. Peina ya y me mapista muy te tepe tu pepe jape peña de estilo y tepe a lo luz que tema. Ya divertí. Peina ya y me mapista muy te tepe tu pepe jape peña de estilo y tepe a lo luz que tema. Ya divertí. Se divertí, se divertí. Bien. ¿Quién hizo la letra? Fidel Chamorro Zarza. ¿El Fidel Chamorro? Sí. ¿Existe el personaje? Existe Luqueño, Víctor Gavigán es su nombre. Mecánico, ego la fiesta, jape. Aunque esa cuenta te respira ahí. Se va a todos los festivales y empieza a bailar. Si no tiene pareja, no importa, él solito. Por eso dice, hoy iba a cuñarme, hoy pepirupi. Hoy invitacho, yo que señor, ay, yo te apecha lo muy. Cola Aranda, ¿te acuerdas? Sí, de Cola Aranda, sí. Llámame solo. Y bueno, entonces, ¿cómo se llama el señor? Víctor Gavigán. Víctor Gavigán. Entonces los hermanos Almirón le da de conocer. Sí, con seguridad. Luqueños, sí, pues. Y bueno, te da un personaje también que se le hizo una letra. ¿Y por qué no hace un verso a tu churro? ¿Cómo? A tu churro se le hace un verso también. Tengo que inspirarme un poquitito. Próximamente. Bueno, muy bien. ¿Qué tema? Ahora voy a interpretar una polka, una que realmente me llega mucho para todos. Yo creo que a todos los que vivimos en el extranjero es un tema que habla de la añoranza. Se titula Chevalier de Eladio Martínez. Hoy me neta chipote, becerro mopetamba. Hoy me neja cuapora, o paru picagüe. Hoy me neco mainumbe, o buaja saraki. Hoy me nebuira mimi, y ya y bujo puraje. Se fui a huendo yeibe, o peche paraguay mi. Guazuceno cuirei, que cuanguere monga Panambijo de Guazú o de Ñemi. Hoy veré cugurai o paro pilla y tipo. Eiraru o no, botere o murea. Aupe vaya irara, hoy pequejo juego. Ya está, que la mitad. Mimi Panambi Añuamba. Hoy me colandrillo y ta Endero yererei Yantempete y te Cujo hueco así Y arica tu hipote Agua petre iguazú Ay guireña namusu Yuirupiaki Hoy me deja cuapora Cubitu cerro guiuba Amambaire cuagueruba caruro sapora Hoy mereya y puyoa umi cuaguiouba Iñacario gueruba cambusi jaquiacua Y antes se viaje sa upe se vaya caicuba A la cara
Juan Cancio. Hoy merenambo se voy, peñure morotimba, te oya y bullo haya, casabo y ñanguecoy, y aba y se sereno y seretami por ahí te. Hoy me seren viejo pues sere ya se va de ahí, será injuto hueteri, hasta injuta y se supe. El tiempo jatao y coña ne acá como a pati, yandero bao moshani, anda y cato y ya yoko. Ahi ain de la mano, bombrieten de jehui. Ajanero que sami, sea camero huerecoba, amo me ame se acoba, roje saca ahí. Muy buena ese dúo. Bien, vuelto. Pini, desde a los premios de Yaya ahí. ¿Da Hipólito? ¿Oilio? Volvemos en un momento. El canal de la familia. Quiero contarles, señores, que Baby Orrego falleció. Gran amigo, gran colega, un músico extraordinario, falleció esta madrugada. A toda la familia Orrego, nuestros más sentidos pésames. Marcos, realmente un compañero que se nos va otra vez. Y qué buena persona, realmente. Baby Orrego, del clan Orrego. De los Orrego de tantos años, Sí. Tanta trayectoria. Ahí le estamos viendo. Y estos días salió material de los Orrego justamente para el público. Ellos estuvieron la semana pasada en la Expo. En la Expo, estaban tocando. Esta fue la última presentación entonces de él. Y ayer salió muy buena, Rodrigo, un muy buena. material a través de un periódico, ¿verdad? De los Orrego. Sí. Y bueno, un homenaje entre amigos a estos amigos. Baby Orrego, que en paz descanse. También le enviamos nuestro más sentido pésame a nuestro gran amigo Néstor Darmian Giret, que acabamos también de enterarnos que falleció su madre. Mi querida madre, sí. O sea que a Giret, un abrazo grande, compañero. ¿Quién? ¿Quién? Heriberto Leguizamón. El hijo de Don Lorenzo. Es el hijo de los nombres. ¿En serio? ¿Tan joven? Falleció el jueves. El jueves. Qué bárbaro. Bueno, ya yo pude hacer música más. Bueno. Y sí, realmente, ¿verdad que mucho? Y sí, la vida. Sí. Hay una música de Jambay que ya está haciendo en Diveta, ¿no? No, ya Mieta. Sí, así hay. Nuestro sentido pésamo realmente a Sí, toda la realmente. familia Orrego, Giret y Leguizamón. Así que vamos a ponerle música y buena onda a todo esto. ¿A quién ¿Qué le les toca? parece? Cantar, ¿eh? No. Ahí está la... Ah, bueno. ¿Adelia? No, Adelia es. Adelia, sí, ayer le vamos a escuchar. Picagua. Sí. Picagua. Picagua es guaraní, de origen, pero mi abuelo era brasilero, pero es guaraní. Picagua. Sí, y en Guarambaré tenemos... Picagua sí hay mucho. También pero guaraní. Picagua se anda y bien. En Guarambaré se mantienen 4 apellidos indígenas y una de ellas es nuestro apellido gracias a ¿Cuál es otro? Yajarí
Arazarí, y hay otro picaguá. Somos 2 picaguá, 2 ramas de picaguá en Guarambaré. ¿Cómo era Pira? Pica. Picaguá. No, el otro. El otro es Arazarí y Yajarí. Yajarí. Sí. Yajarí, sí, pero mira un poco. Y bueno, guaraní es todo el día. Estamos aprendiendo. No, acá uno. Y gusto mediante el estado. Y también venimos, en mi familia, Picaguá Bordón, descendemos de la familia de los Bordones con mucho orgullo. Por eso es que ella es Aramí Picaguá, indígena de ojos verdes. Maimina, pluma. Y estoy iniciándoles en la música y queremos, por supuesto, con la música paraguaya, así como la colega estuvo cantando impresionantemente en guaraní. También yo quiero hoy ofrecer un tema hecho a nuestro país en castellano, Un cielo de ñandutíes, con los chicos y el apoyo de Guido Shahid, por supuesto. Blancos jazmines, luna y azar, un lucero que sonríe, viene asomando la claridad, colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel, pintando de azul tu selva, naranja el monte, rubia la miel. Quiero el color que tiñen tus arboledas, jazmines y enredaderas, y una muchacha morena. Quiero el color de tus lapallos floridos, el cauce azul de tus ríos, mi Paraguay. Un cielo de ñandutíes, blancos jazmines, luna y azar, un lucero que sonríe, viene asomando la claridad, colores que van naciendo, verde la selva, rojo el clavel, pintando de azul mi selva, naranja el monte, rubia la miel. Quiero el color que tiñen tus arboledas, jazmines y enredaderas, y una muchacha morena. Quiero el color de tus lapallos floridos, el cauce azul de tus ríos, mi Paraguay. ¡Delia! ¡Buena, Delia! Parece grabación. ¡Qué maravilla! Más fina. Qué lindo apoyo. Me vas a acordar de Oscar.
Cardoso Campos. Sí, Oscar Cardoso Campos. ¿Te acuerdas de cuando comenzaban Miela. recién a Marco? ¿Cómo se llamaba el muchacho este que cantaba tan bien? Galo. Galo García. Galo. Que grabó esta canción para una publicidad de una empresa, era, pero ¿Te acuerdas? quedó ya en el repertorio nacional. Cuando era blanco y negro. Sí, señor. Yo era chiquitito así. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. Martín, después quiero hablar contigo. Marco, vaya usted ya, pobre. Estoy al lado de un ídolo, mi ídolo, Edu Ortiz. Edu Ortiz. Que le ha marcado varios goles a Cerro Porteño, pero hoy ya no le marca. Hoy integra este grupo extraordinario de los Basaldúa, Cantares. Ahora me marca. Ahora le marcan. Gran Edu Ortiz. Le marcan. Amaigo de hoy, bebé. Poncho Uipe. Y tengo la faja reductora Pangao, que justamente no es para Edu Ortiz. ¿Para Edu? No. ¿Y para qué eso es, Marco? Y es para reducir los tejidos adiposos de la zona abdominal, mi querido compadre. O sea, para vender guarabi. Sí, señor. Dismar, Salud y Cultura. 522-610, señores. ¿Y cómo faja se usa reductora ese, Pangao. ¿Para quién es ese? Para Guido, mi querido compadre. Como mira, Marco, ya es amigo. No, le va a reducir, le va a poner a la altura de ídolo Edu Ortiz, si es que aplica Pangao. Pero Edu es delgadito, pero hemos hecho penta muy No, justamente. 522-610. Dismar, Salud ¿Cómo y es? Cultura. Pero tiene... Sí, ¿cómo? Hay pisomina, ¿cómo es el asunto? ¿Te interesa, Jen? Sí, claro. ¿Cómo está tu parte abdominal? No, yo tengo grande ya, Marco. Ahí está. Sí. Estaba visitando que me no omití. Señores, con la seriedad de entre amigos, continúe Juan Cancio Barreto. Bueno, presentamos al gran amigo, un gran artista, fenomenal, Martín Portillo. Viene el patrocinado hoy día acá entre amigos por Zapatería Rampor. De Ramón Portillo. Rampor. Vaya, Martín. Juan Cancio, Marco, muchísimas gracias. Te escuchamos, hermano querido. Gracias. Y bueno, yo vengo para invitar a toda la gente en el recital que voy a presentar. El nuevo material discográfico apoyado por Fondec. Y va a ser este sábado 21 de julio a las 20:30 horas en el Juan de Salazar. En Herrera, la calle Herrera y Tacuarí. Están invitados toda la gente que quieran participar, entradas gratis. Va a estar también el grupo Americanta. Ah, qué bueno. Grupo invitado. Sí. Y bueno, quiero también aprovechar a agradecer a May Flores, que siempre apoya a los artistas, a Sábado Benítez, que están mirando ahora en este momento, Aseguradora Taller y Ciervo Blanco. Y bueno, este es un nuevo material, las melodías, las polcas y guarañas más populares en el arpa paraguayo. Qué bueno. Sí. Qué bueno, man. Así que ya están invitados también acá Juan Cancio y... Sí, vamos a estar. Y estas entradas que... ¿Cuál es gruesa acá te cocoya sorteata? Ya regalaste. ¿Tú ya sorteaste? Rodrigo, ¿podemos sortear para la gente que nos están escribiendo? Entonces, para el concierto del señor Martín Portillo. Mampor. ¿Vos sos Mampor? Mampor. Oh, sí, pues Mampor. El hijo de Rampor. Ramón Portillo. Y Cristian. ¿Él está en China? Él está en China. ¿Cuánto hace que se fue? Y ya va a ser un año. Es posible. Al menos llegue Ecuador, imagino. Sí. Nada chino. Y seguro ya. Sí, está muy bien allá. Bueno, entonces, el sábado, entonces, 21 de julio, a las 20:30 horas, en el Teatro Juan de Salazar. Les espero a todos y bueno, muchísimas gracias, Juan Cancio. Por favor, a la hora. Y tenemos 4 entradas que Martín nos trajo para sortear a la gente que nos están escribiendo. ¿Qué es lo que va de la hebra aceite ahí, Marco? No, quería decirle a Martín Portillo si está buscando un lugar mejor para vivir en Asunción. Así me el asunto. Porque él es viajero, pues, Pechajayo, hoy estacionado, Rakiura Country, la mejor opción. Se la toco allá. Sí, señor, Peja es.
calle con doble avenida Huereco, hormigón armado, de maravilla, paseos centrales, así como se vería acá Aguazú en otras épocas, de árboles, de maravilla, instalación eléctrica subterránea, drenaje pluvial y cloacales subterráneo Memete. Raquiura Country es una maravilla, mi querido Martín Antares, Delia y mi amiga de Estados Unidos, ellos es de establecer Raquiura Country. 645-021, 0981-405-152. Can hear, you a ver. ¡A la vez! Buena, Marco. Thank you very much. Y la tipo. ¿Qué? Pásalo. Mañana cumple 15 años mi nieta Aramí. Fuerza, abuelo. 15 años. Felicidades, mi amorcito. Que tengas mucha suerte cuidarle a tu mamá. El viernes cumple de mi hijo Emilio Barreto Pollo. Un abrazo para vos, hermano. Estoy tiradísimo. Espero una invitación. Oportunamente, yo Topata. Y después, ¿cómo era el asunto? Marco, ¿cómo conejo? Ocañé. No, estoy Hilda acá. María. Sí, aquí estoy. A ustedes les toca. Bueno, con mucho gusto vamos a cambiar un poquito de ritmo, vamos a cantar esta selección de cha, cha, cha. ¡Ah! Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Bien lo sabes, capullito de Alelí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. La 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 la. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. La 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 la. La
esa parte que estaban cantando, ese la, se olvidaron de las letras, digo, espera, presente hoy. A propósito. Ese fue el estilo de los caracoles. Ah, de los caracoles. El conjunto que formaba con Juan Cancio. Juan Cancio, Toti. Y Pluma. Y el trío Ayurita. Y el trío Ayurita. Ayurita. Sí. Volvemos en un momento. Radio Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos, un domingo que estamos nuevamente en sus hogares. Muchísimas gracias a la gente que nos están escribiendo. Tenemos 4 entradas del concierto de Martín Portillo, que va a ser el próximo sábado, ¿verdad? El próximo sábado. Marcos, ¿tenés algo? Como en Music Hall, en este momento ya es la Music Hall, tenemos la representación exclusiva de la guitarra Yamaha, sí, Fender y Marshall. Espectaculares guitarras. Casa Matriz, Teniente Fariñas, 962, casi Estados Unidos. Va ahí, opea. Estamos por muy serio, Miguel, estimado amigo. Ah, este es el ukelele. 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 No, nada que ver. Nada que ver. Ukelele, instrumento de origen hawaiano, muy popular de hace muchísimos años. Los músicos a nivel mundial, Paul McCartney, puede ser utilizado como instrumento profesional o instrumento didáctico para niños. Para niños, por su tamaño reducido. No morir la juicio y no es una música. No, cierto. Ukelele. Music Hall, Casa Matriz en Macurí. También Shopping Mariscalope y Shopping San Lorenzo. Así aguantan para ver la canción completa, pa. Ukelele. Music Hall, Huereco. Y no es de juguete, es. Pero McCartney me como pucha, amigo. Y Juan Cancio. Más bien la McCartney. AP, un poco, ahí vende Villa Requinto. Todo una ave la McCartney. Señorita Fátima. O señora Fátima. Señora. Se quedó con mi esposo. Compartir con su familia. Le mando un saludo muy grande. Pero él vino también. Sí, está. Ah, bueno, él es el sponsor. Sí, está compartiendo con toda su familia. Voy a pasar por ahí un ratito. Porque un saludo muy grande también a toda mi familia, a todos mis amigos, a quienes lastimosamente ya no tuve tiempo de ver. Pero les tengo en el corazón. Algunos se enojaron conmigo, pero no importa. El destino quiso. El destino quiso así. Se fue muy rápido, se nos fue el tiempo y no pudimos compartir contigo lastimosamente. Sí. Rosana estaba encargada, ella está. Sí. Está a cargo de. El destino y curó viajaron canasto. Siempre vosamos a jugar con canasto, amigo. Ocureado. A mí nace motico cuñata ahí, amigo, un burete viuda. Hasta el programa El destino. Oye, ya pues, avejina. Guarajira y qué. Ahí está. Bye.
así, le corazón vive hacer es que toma ya que como ajeno caro sea joco sea pecare y abajo acá de piari haya yo llego yo tibe dai cuaite cuañete por el juparere covene era pamo y mene o muy grande comer. Garoviamo aini a chesar oreguaje o se lleva ahí de yuru y guabeje por el cupo que o mujer a cuasere gobe a un perejo tan la oye momeria siete capita gente se año mi amor vamos poco quiero me vaya por y saguarata magose no me toca y palma tu sirico seré cobe como a que bocaro sea joco sea pecari y abajo acá te piari allá yo llego yo vive ay guaite cuañete por el cuparere covene era papo y pene un obligante de comer. Un saludo a nuestro amigo Julio Fernández, está enfermito, está en cama. ¿En serio? Sí. Sorprendente circo Roland. Atracciones internacionales. Globo de velocidad malabarista. Acróbatas. Funciones viernes 20:30, sábado y domingo. Primera función 17:30 y segunda función 20:30. Nueva dirección, Cancha Coronel Martínez, barrio Upatí, Ciudad de Luque, detrás del complejo Jardín de América. ¿Qué hay con malabaristas de igual? Esos malabaristas que hay ahora en los semáforos. Qué bárbaro, qué fenómeno, mía. Habiendo más pues la circo, por lo visto llegan y este y la circo, pues si no va más circo, baby. Oigan, ahí, güey. Digo yo, ya tocase. ¿Qué es, Rodrigo? Marco, vos tenías que haber hecho así estando en el programa. Ah, sí. O sea, terminaba todo esto como era Jardín, detrás del complejo Jardín de América, y ahí tenías el corte. Detrás del complejo Jardín de América y ahí pido el corte. Sí. El canal de la familia, Marcelo Cerrati y el señor Hugo Sanabria son los salieron con muchísima suerte, van a tener para el evento de Martín Portillo, en recepción. Marcelo Cerrati y Hugo Sanabria, muchas gracias por llamar.
Señor Marco, ¿vos tenés algo? Sí, tengo mucho. Sabemos que tu tiempo y dinero valen. Por eso llegó Tigo Money con más servicio para vos y para todos nosotros. Con Tigo Money podés recibir tus giros internacionales de Western Union. Money. En tu Tigo. Sí. Vamos a dar la en money, forma padre. inmediata y segura, desde cualquier lugar del mundo. Eres en Noi. Sí, señor. Depositarla de plata a Moitella a Sirio, ¿eh? O sea, que el dinero que siempre te manda tu gente desde España, ya tenés por Ana. Que siempre te manda desde España, de Argentina o cualquier cosa. Quiere que hable un poquito más despacio y se oiga, y dice que rebotan todo. Que el dinero que te manda tu gente desde España, Argentina, cualquier punto del mundo, ahora puedes bajar directamente a tu Tigo. Marca asterisco 555 numeral. ¿Dónde es? Opción 4 y listo. Opción 4 y listo. Y además, Tigo Money te regala saldo 4% del monto recibido. Te ve la ventaja, Gina. Tigo Money más servicio para vos. Para toda la gente entre amigos. ¿Qué es lo que 4%? Te regala saldo 4%. Claro, es amigo. De lo que vos estás. Claro. Es posible. Clarín. Me voy con la gente lo gana la plata. Regalando y ve. Vale. Por eso cantamos ese bolero famoso que dice contigo. Bueno. Delia Picaguá. Sí. Yo quiero dedicarle, mi señora madre está quejada hace un tiempo de un problema de salud y ella fue la que me inculcó el arte, la música. Entonces, la que te apoyó. Sí, ella es la bordón de la familia, entonces quiero dedicarle este hermoso vals y con ello a todas las madres. Hola, Guido. Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la Virgen que en mi frente posara con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, a dónde iba a encontrarte lo ignoraba, pero tu alma cerca de mi alma estaba, más bien presentimiento que ilusión. Amémonos, mi bien, en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten quizás lo que se ama tiene un no sé qué de bendición. Amor es empapar el pensamiento con la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar herido con un dardo celeste el corazón. Es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento y es morir a tus pies de adoración. Es en el alma llevar el firmamento y es morir
pies de Qué afinación, ¿eh? Espectacular. Volvemos en un momento. Marcos, te quiero recordar las funciones del circo Roland. Voy a recordar. Viernes 20 y 30 horas. Sábado y domingo, primera función 5:30 y segunda función 20 y 30. Nueva dirección, Coronel Martín, barrio Irpatí de Ciudad del Luque. Detrás del complejo Jardín de América, ahí está el circo Roland. Qué bueno. Ahí estamos viendo en pantalla. Sí, señor. Espectacular. Nos despedimos. Señores, un domingo más le agradezco a Dios por darme vida, salud, alegría y estar con ustedes. Muchísimas gracias por todo, Marco. Un domingo más. Compadre. Igualmente, mi compadre Fátima. Agradecimiento a los Basaldúa, a Fátima, que tiene algo pendiente principalmente conmigo y con mi señora. Delia Picoaguá. Sí, nunca me invitó. Los chicos. Delia, fenomenal. Pero siempre hay un pero en la vida. Yo quiero que las sobrinas toquen más su... Sí, ya vendremos. ¿Eh? Ya vendremos La próxima. Un repertorio más amplio. Un abanico de temas. Muy bien. Muchísimas gracias, Guido, por andar para acá. Guido hizo su guitarra, él personalmente hizo su guitarra. Sí, gran señor. Carpintero. Sí, señor. Nos vamos con los Basaldúa. Uno. Gracias. Uno para mover. Me llamo Alberto Luque. ¡Cero va! Muchísimas gracias. Saludos a todos mis compañeros del Hospital Santísima Trinidad. Esta es Ana Lozana. ¡Esa cumbia! A mover, a mover, a mover. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar todos! Tengo mi compañera Santa Fe de Matuca. Yo quiero solamente para bailar la cumbia. Tengo mi compañera Santa Fe de Matuca. Yo quiero solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla. Quiero solamente para bailar la cumbia. Ay, no quiero yo besarla, no quiero enamorarla. Quiero solamente para bailar la cumbia. Ay, chivirín, chivirín, para bailar la cumbia. ay, chivirín, chivirín, para bailar la cumbia. ¡Sí, señor! A ver. Buena, buena está, buena está, buena está. ¡Esa! ¡Vamos, bailemos! ¡Arriba esa palmita chiquita! ¡Vamos! ay, el son de los tambores, el de negra campaña y al sonarle la caña va brindando sus sabores, que es la negra soledad, la que goza mi cumbia, que es la negra salamera que caramba, con su pollera colora, por eso le digo a mi negrita hermosa que caramba, pollera colora, vente pa' bailar, vente pa' gozar de soledad, pollera colora, esta gozadera que entre amigos gozamos papá, con su pollera colora. ¡Sí, sí, sí! ¡Cumbia con los Basaldúa! La gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero yo sabiendo que yo soy el hombre. Amigos, fue una presentación de Tigo.